Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por podernos reunir un domingo más a través de este medio y vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor. Dios, en esta tarde queremos glorificar tu nombre, queremos pedirte que te agrades. Queremos, Señor, exaltar tu bendita obra, exaltar tu santo nombre, Dios. Agrádate de esta alabanza, agrádate de este tiempo, agrádate, Señor, de tus hijos, de aquellos que has comprado con tu preciosa sangre. Gracias, bendito Padre, por todas las bendiciones derramadas a favor nuestro. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Derrama tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Bendito eres. Amén. Y vamos a iniciar entonando este precioso himno que habla de esto que el primer capítulo de Efesios nos dice, de la obra del Padre y todo para alabanza de la gloria de su gracia. Y vamos a entonar este precioso himno que dice, maravillosa gracia, vino Jesús a dar. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual amor, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente
Bendito sea nuestro maravilloso Dios, porque siendo indignos tú y yo, sin tener nada de qué gloriarnos, de qué merecer este favor tan grande, el cual nos llevó al perdón de nuestros pecados, esta gracia bendita nos bañó, nos favoreció. Y quiero compartir con ustedes esta porción que se encuentra en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26, para que miremos esa obra maravillosa de Jesucristo. Ahí se hace plena la manifestación de esta gracia poderosa de nuestro Dios. Y vamos a leerlo, hermanos. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gracias a Dios, porque en un acto inexplicable seguramente en tu vida, el Espíritu de Dios te convenció de que necesitabas el perdón de Dios y pusiste tu fe en la sangre preciosa de Jesucristo. Y vamos a entonar este precioso estribillo que dice: Jesús, no hay nadie como tú. Grande excelso, mi único creador, Rey soberano, santo eres tú, tu gloria lo llena todo en todo, eres mi buen pastor, mi redentor, Jesús, no hay nadie como tú, Señor de la creación, eres el gran yo soy, eres mi Salvador, mi Rey, sublime eres tú, solo a ti damos honor, eres mi amigo fiel.
eres el gran yo soy, eres mi Salvador, mi Rey, sublime eres tú, solo a ti damos loor, eres mi amigo fiel, Jesús. Oh, qué maravilla, hermanos, la obra poderosa de Jesucristo. No hay nadie, no hay nombre que esté sobre ese nombre. El nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, hermanos, porque si podemos entender el alcance y la magnitud de esta obra redentora a través de la sangre de Jesucristo a favor nuestro, ese perdón de pecados inmerecido, pero que nos favorece, porque a Dios así le plació, que en la fe, en la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, hubiera perdón de pecados. Y tú y yo atendimos a este llamado y le damos gracias a Dios. Hermano, no importando cuál sea tu situación ahora, por muy difícil que parezca o por muy favorable, siempre mira al recurso de Dios. Y Él siempre está para atender a nuestras peticiones, atenderlas y aconsejarnos y guiarnos hacia lo mejor que va con vista al reino eterno. Y vamos a entonar este estribillo que se titula La canción del Espíritu. Y una vez que terminemos de entonar este estribillo, asimismo le daremos paso a la palabra en voz de mi hermano Víctor Láscari para continuar estudiando esta epístola de Primera de Pedro. Y vamos a entonarlo. Deja que el Señor te abrace con su espíritu de amor. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria a su santo nombre. Oh, deja que el Señor te abrace con su espíritu de amor. Oh, deja que te satisfaga con poder. Entrégale lo que hoy te da y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo,
Buenas tardes, hermanos. Es un gusto saludarles este domingo. Y vamos a hacer una oración antes de empezar. Vamos a compartir este día el pasaje de Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 3 al 12. Vamos a orar antes de comenzar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por estar reunidos aquí, por este medio, Señor, con tu iglesia, en tu nombre, Señor, para meditar en tu palabra y que tú nos hables, Señor, conforme a tus propósitos y viendo la necesidad que tiene tu iglesia, Señor, en este tiempo. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Y sea gloria y honra por ti, Padre. Amén. Vamos a ver entonces la primera carta del apóstol Pedro. La semana pasada vimos la introducción con nuestro hermano Oscar Almaguer. Y vamos a ver hoy de los versículos 3 al 12, donde nuestra Biblia pone el título Una esperanza viva. Y tener una esperanza viva es lo más vital cuando pasamos por un tiempo de aflicción, como es este tiempo que hemos estado pasando. Así era el tiempo en que estaba pasando los hermanos, las iglesias a las que Pedro escribía. En la carta habla mucho de la tribulación, del sufrimiento, de la persecución. Y qué oportuno es que la palabra de Dios en ese tiempo les fue presentada a ellos de esta manera. La salvación, voy a leer en el versículo 3, se nos presenta de esa manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ya en el versículo 2, se había hablado de cómo es el Dios Trino el que interviene para nuestra salvación. Me parece un poquito este pasaje, aquella primera parte de la carta a los Efesios, donde se presenta a las tres personas de la deidad, casi de la misma manera, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Esa obediencia es la fe, la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y la referencia aquí a su obra en la cruz, donde Él murió en nuestro lugar y dio su sangre, dio su vida por nosotros. Y entonces Pedro empieza a hablar que nuestro Dios, con su nombre completo, con el que se le conoce en el Nuevo Testamento, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su grande misericordia. Nunca debemos olvidar que es por la misericordia de Dios que hemos entrado a formar parte de su pueblo, de su iglesia, de su familia. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esta es la primera razón por que podemos hablar de una esperanza viva, porque está basada en nuestro Señor, que vive por la resurrección según el poder de una vida indestructible. Y vamos a ver varios puntos que nos muestra podemos ver dentro de esta salvación nuestra que se nos presenta aquí como una esperanza viva. Primeramente, de esta manera se nos recuerda que aquí somos extranjeros y peregrinos. Nuestra salvación en mucho es algo que esperamos, que no se nos manifestará como una realidad presente en este mundo. Aquí somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso la herencia de la que nos habla enseguida en el versículo 4 es una herencia, dice,
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros. Una herencia, algo que esperamos recibir, y está relacionado estas palabras con que se describe incorruptible, incontaminada, inmarcesible, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho esa herencia es llegar a ser como Él. La Biblia no nos engaña, no nos dice que nuestra salvación va a ser estar felices y contentos todo el tiempo en este mundo, sin problemas y llevando una vida sin ningún contratiempo y tribulaciones. De hecho, el apóstol advierte más adelante en esta misma porción, pero también en el capítulo 4, versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las aflicciones son comunes en la vida cristiana. El apóstol Pablo, en el capítulo 14 del libro de los Hechos, cuando acaba de ser apedreado en Listra, donde lo dejaron como muerto, dice que rodeándole los discípulos, él se levantó y animaba a los hermanos, diciéndoles que permaneciesen en la fe, y les dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, no nos engaña, nos advierte. Esta esperanza viva, que es una herencia, tal y como dice aquí, incorruptible, tiene 3 adjetivos aquí que lo califican o la califican esa herencia. Incorruptible es algo que no tiene elementos internos que lo echen a perder. Incontaminada, ninguna cosa exterior puede mancharla. E inmarcesible, con el tiempo no se va a desvanecer, no se va a disminuir su poder, su realidad, su gloria. Dice además que está reservada para nosotros en los cielos, allá de donde es nuestra ciudadanía. Ahora, la esperanza que nosotros tenemos no es como el mundo define la esperanza. Hay personas que pasan la vida comprando cada semana un billete de lotería porque tienen la esperanza de que algún día le van a pegar al gordo, van a sacarse la lotería. O hay un dicho común que dice: la esperanza muere como a ver si pasado el tiempo se cumple aquello que esperamos. O también hay otro dicho que dice: el que espera, es decir, el que esperando que algo suceda, el que tiene una esperanza, el que espera desespera. Pero para nosotros la esperanza es una esperanza viva. Primero porque está basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y Él dijo: porque yo vivo, ustedes vivirán. Y la Biblia habla de la esperanza en términos muy, muy seguros, que no tiene nada que ver con la incertidumbre con la que el mundo se refiere a la esperanza. Por ejemplo, dice en Tito 2:13, esperando la esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada, la aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una esperanza bienaventurada. Hebreos también dice que nosotros podemos tener una plena certeza de la esperanza. Y el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, dice que nosotros por el Espíritu aguardamos por fe
la esperanza de la justicia. Todo lo que tenemos en la vida que nos ha sido dada por Dios, en la vida eterna, depende de lo que Dios hizo por medio de Cristo en la cruz, que fue cumplir su justicia, que fue introducir en la expectativa nuestra que estaba destinada a la perdición por el pecado de Adán. Así como la muerte entró en el mundo por un hombre a través del pecado, así por la justicia de un hombre, por un solo acto de justicia de un hombre que es nuestro Señor Jesucristo, así entró la esperanza de la vida eterna. Así dice ahí en el capítulo 5 del libro a los Romanos, en el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, la justicia. Y nosotros esperamos por el Espíritu, por medio de la fe, la esperanza de la justicia, porque esa justicia es la base de nuestra salvación. La resurrección de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, es el testimonio de Dios de que Él cumplió toda justicia y que llevó todos nuestros pecados. Y entonces esperamos por el Espíritu, porque Dios nos ha dado su Espíritu, por medio de la fe, lo que va a ser el fruto final de la justicia de nuestro Señor Jesús. Es decir, que Él nos transforme a la semejanza suya, que Él haga de nuestro cuerpo un cuerpo incorruptible como es el suyo el día de hoy, porque nuestro Señor Jesucristo está vivo a la diestra del Padre, intercediendo continuamente por nosotros. Y esta herencia incorruptible, que es la esperanza viva que Dios nos ha dado, dice que está reservada en los cielos para nosotros. En ese sentido, nuestra esperanza es algo fijo, es algo inamovible, tiene ese elemento de seguridad y certeza. Y esto, ¿cómo nos ayuda a nosotros? Esta certeza, esta seguridad en este mundo, porque en este mundo estamos en un territorio. El apóstol lo dice más adelante, en un territorio ajeno, extraño a nosotros. Dice, os ruego como extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Este mundo es ajeno. No tenemos una ciudadanía aquí permanente. Pero no solamente es ajeno, también es hostil a nosotros. Todo lo que Dios nos ha dado encuentra su oposición férrea, encarnizada en la filosofía del mundo y aún en algunas perversiones del Evangelio, porque la palabra de Dios nos advierte claramente que vamos a pasar aquí tribulaciones. Y hay evangelios que se predican actualmente, que dicen que el interés de Dios, que es la prioridad de Dios, es nuestra salud, nuestra prosperidad, que tengamos posesiones, que tengamos éxito. La palabra de Dios nos dice lo contrario. En este mundo tendréis aflicción. Pero ¿cuál fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo? Que nosotros confiáramos porque Él ha vencido a este mundo. Tiene entonces la esperanza ese elemento de seguridad y certeza. ¿Y qué necesario es? Porque esa herencia está guardada para nosotros en los cielos, reservada. Por otra parte, el siguiente versículo, el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Estamos en este mundo, en un territorio hostil, sufriendo a veces persecución, rechazo, aflicciones, enfermedades, escasez, como es la condición actual, no solamente de la iglesia, sino también en todo el mundo.
pero dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ese elemento, hermanos, de la fe, que desde el principio mencionó en la forma de para obedecer, hemos obedecido a la verdad. También en este mismo capítulo 1, versículo 22, dice que hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. El Espíritu nos condujo a la fe. El Espíritu trabajó en nuestra vida para convencernos de las realidades que Dios nos habla en su palabra, sobre todo de la obra de Jesucristo en la cruz, por el cual Dios pudo perdonarnos, Dios pudo justificarnos, y obedecimos a la verdad, y eso fue la fe. Y esa fe se presenta de manera constante, como nuestra conexión con Dios, lo que nos hace conectarnos con Dios. Pero es el poder de Dios el que nos guarda. En este mundo de incertidumbre, de aflicción, de muerte, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y somos guardados para alcanzar la salvación que está preparada. Qué palabra tan acorde con esta esperanza, la salvación descrita como una esperanza. Esa salvación está preparada, pero está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, en este mundo no vamos a alcanzar todo lo que nuestra salvación, todo aquello de lo que consiste en nuestra salvación. La consumación de nuestra salvación espera un tiempo futuro. Así dice el apóstol Juan en su capítulo 3 de la primera carta que él escribe, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Muchas cosas y la base, el fundamento de nuestra herencia eterna que está reservada para nosotros en los cielos, ya está puesta en nosotros, ya es una posesión presente para nosotros. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pero otra vez viene aquí esta palabra, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste estaremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa salvación ha sido preparada, pero su manifestación plena, su culminación, su consumación, será manifestada en el tiempo postrero. Ahora, esta esperanza viva también es viva porque aunque no poseemos todavía todo lo que corresponde a nuestra salvación, esa esperanza puede hacer que sintamos gozo, que tengamos paz por medio de la fe, por medio de esa esperanza. Así dice allí en el capítulo 15 de la carta a los Romanos, donde dice que el Dios de esperanza, porque Dios es un Dios de esperanza, Él mismo ha estado esperando para tener misericordia de nosotros. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Él envió a su Hijo. Y Él esperó. Y así dice el versículo 13 de capítulo 15 de los Romanos, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que nosotros no seamos todavía lo que hemos de ser, como dijo el apóstol Juan, que nuestra herencia es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, pero que está reservada en los cielos y que todavía no se manifiesta en toda su plenitud. No quiere decir que no se manifieste el poder de esa esperanza en nuestra vida. Porque dice ahí en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Nos alegramos en esa salvación, en esa herencia que está reservada en los cielos para nosotros.
y en ese poder de Dios que nos guarda y nos guarda para alcanzar esa salvación. Alguien podría pensar, bueno, yo he visto cristianos que son asaltados, yo he visto cristianos a los que les han robado, yo he visto cristianos que aún han muerto en accidentes o han muerto en asalto. Bueno, la palabra de Dios aquí nos dice, somos guardados para alcanzar la salvación. Es decir, nuestra salvación y nuestra herencia eterna no garantiza que nosotros no vamos a sufrir aquí, inclusive que vamos a tener una muerte, como dirían algunos, una muerte prematura. No, moriremos en el momento en que Dios así lo disponga, pero somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa salvación. Es decir, lo que nos está garantizado es que vamos a alcanzar esa salvación que está preparada y vamos a llegar a disfrutar de nuestra herencia eterna. Y eso a nosotros nos puede causar gozo. Uno de los versículos muy conocidos que relacionan el gozo y la esperanza es el versículo 12 de Romanos 12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Parece algo contradictorio, ¿verdad? Pero exactamente es lo que nos está diciendo esta porción que estamos estudiando. Nosotros nos podemos alegrar de esta esperanza. Y eso nos capacitará para ser sufridos en la tribulación. Pero sufrido no quiere decir estar así con una cara de víctima, una cara larga, sino soportando virilmente, soportando varonilmente, soportando con firmeza, soportando con paciencia, sufridos en la tribulación a causa del gozo de la esperanza. Y de que esa esperanza es una esperanza segura, que nos está reservada. Y luego dice constantes en la oración. Estos elementos deben estar presentes en nosotros. Y dice, en lo cual vosotros, es decir, en el hecho de tener una herencia reservada, pero estando en este mundo de peligros, de incertidumbre, ser guardado por el poder de Dios para alcanzar esa salvación. En eso nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Que a mí me parece una de las pruebas, y es que necesitáramos pruebas de que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Pedro, un hombre rudo, un hombre arrojado, pero que tuvo sus fracasos escandalosos cuando confió en sí mismo demasiado, como cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo él puede escribir estas cosas? En lo cual nosotros nos podemos alegrar, aunque ahora, de qué manera tan precisa habla Pedro de cómo Dios usará los conflictos en nuestra vida. Aunque ahora, por un poco de tiempo, Dios no nos deja sufrir más allá de lo necesario para cumplir el propósito que anuncia después de purificar nuestra fe. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos podemos alegrar, aunque momentáneamente estemos pasando tribulaciones, tentaciones, porque esa palabra que se usa aquí para diversas pruebas incluye también la tentación que a veces ante situaciones adversas se presentan junto con una tentación primero al desaliento, luego en ese desaliento como que decimos, no esperaba yo esto en mi vida cristiana. También viene la tentación al pecado, y una prueba de la fidelidad, es decir, de la constancia de nuestra fe. La Biblia habla de creyentes, son
somos todos los que hemos creído en Cristo y somos los que confiamos en Dios. Pero también la Biblia habla de los fieles y esos son aquellos que resisten la prueba y en los que Dios puede confiar, encomendarles cosas, encomendarles tareas difíciles. ¿Por qué? Porque han sido probados en su fidelidad y sabe Dios que van a ser fieles. Entonces, esas pruebas pueden ser conflictos, aflicciones, porque dice tengáis que ser afligidos, en pruebas diversas, pueden ser también tentaciones al pecado, porque Dios tiene un propósito y no irá más allá. Esas tentaciones, estas pruebas, esas aflicciones, a los propósitos que Él tiene con nuestra vida. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Sometida a prueba vuestra fe, aquí ya no es esa tentación, sino es como un examen para ver si nosotros salimos aprobados de esa serie de aflicciones y pruebas diversas. Una palabra diferente que se usa aquí. Y dice que esa fe nuestra es mucho más preciosa que el oro. Y esa fe es perenne. Me acuerdo de un himno que dice, si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Y me acuerdo que una persona decía, no, si la fe nos abandona, Dios no nos va a sostener. Nosotros a veces no estamos ejerciendo la fe de manera activa y estamos desalentados, pero aquí nos habla de la fe como algo imperecedero, como un hilo que a veces es muy delgado, pero que no se rompe. Esta fe es mucho más preciosa que el oro. Pedro usa mucho esta palabra preciosa, preciosa. En este capítulo habla de el precio de nuestra redención, que es la sangre preciosa de Cristo. Más adelante habla de él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Y luego otra vez dice que Dios puso en Sión y Jerusalén la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y otra vez dice, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Y es cierto, hermano, nuestra fe tiene ese carácter precioso. Es algo que Dios permitió que tuviéramos. El apóstol Pedro, al empezar su segunda carta, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa de la nuestra. Nosotros a veces miramos, es justo que lo hagamos, a estos hombres de Dios, apóstoles, y a otros grandes cristianos de la historia por su fe. Pero Pedro dice, esta fe en realidad no depende del carácter de nuestra respuesta, o de la fuerza de nuestra respuesta a ese obrar del Espíritu, que fue el que hizo que nosotros pudiéramos creer. Y esa obra de Cristo es el verdadero fundamento de la fe. Dice más adelante en ese capítulo 1, mediante el cual creéis en Dios. Y si Dios no hubiera hecho esa obra en Cristo, si Cristo no hubiera estado en la cruz llevando nuestros pecados, si la cruz no fuera ese lugar donde Dios puede recibirnos, habiendo hecho a un lado nuestros pecados, porque los puso primero sobre Cristo, nosotros no podríamos creer. Esa fe vino, es cierto, hubo una respuesta de nosotros, pero vino una obra del Espíritu que nos convenció de la obra de Cristo y nosotros recibimos esa fe, tuvimos esa fe. Pedro dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra.
Y aquí donde estamos leyendo en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, aquí al comparársela con el oro, que dice que es perecedero, se nos dice de manera indirecta que esta fe es imperecedera, porque el Señor la está sosteniendo, la está alimentando por medio de su Espíritu Santo. ¿Y para qué se prueba el oro con fuego? Bueno, el oro se prueba con fuego para que, si acaso viniera como se presenta en la naturaleza el oro, en un mineral, es decir, mezclada con algunos elementos dentro de una roca que contiene aparte del oro otras cosas. Se somete a prueba para que solamente quede el oro, para purificar el oro. Y es lo que Dios quiere cuando nosotros somos sometidos a prueba, para que esta fe quede sola, es decir, para que nosotros confiemos completamente, porque hay veces que nuestra confianza está puesta en parte en Dios, en parte en algunas capacidades nuestras, en parte en algunas relaciones que tenemos, en parte en posesiones, pero esta prueba, esta fe es sometida a prueba para que quede así como el oro, pero mucho más preciosa que el oro, porque el oro es perecedero, pero esta fe que Dios nos ha dado es una fe imperecedera. Y luego dice que esta fe se manifiesta también de manera constante en el amor que tenemos al Señor. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esta esperanza, esta certeza de la esperanza, esta herencia, esta esperanza viva, esta herencia reservada en los cielos para nosotros, y ese ser guardados por Dios, por el poder de Dios, por su poder. Y ese guardar es algo sumamente especial. La palabra lo describe como como la guardia la protección de una guardia militar, proteger por medio de una guardia militar, sea para impedir una invasión hostil o guardar a los habitantes de una ciudad sitiada de los proyectiles que mandan sus sitiadores. No podemos nosotros contar cuántas veces Dios nos ha guardado. A veces nos hemos dado cuenta de ello, a veces no nos hemos dado cuenta, pero es el poder de Dios el que nos guarda para alcanzar la salvación en su plenitud, en la manifestación de Jesucristo. Dice ahí en la carta a los Hebreos que los ángeles son todos espíritus ministradores o servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Usted, hermanos, hermanas, se ha dado cuenta que a veces usted fue librado sin alguna explicación, no entiende por qué fue guardado por Dios en una situación o en una enfermedad, cómo de pronto empezó a mejorar sin ninguna explicación. Pues somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hay un salmo donde se habla de estos hechos del poder de Dios. En el Salmo 145, un salmo de alabanza, de exaltación a Dios. Dice en versículo 10, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Fíjense cómo dice sus poderosos hechos. Se refiere a ese reino de Dios y a ese poder, los hechos poderosos.
las obras del poder de Dios y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en él, y tú les das su comida a su tiempo. Nuestro Dios, hermano, ¿a cuántos de nosotros en este tiempo nos ha librado de la enfermedad, nos ha librado de los asaltos, nos ha librado de la muerte? Y así es, hermanos, ninguno de nosotros puede decir que Dios no nos ha librado. Somos guardados todos por el poder de Dios para alcanzar esa salvación que está preparada. Y andamos así, hermanos, por fe, dice aquí, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y aquí la fe es algo que se ejerce en un presente continuo, a quien creyendo. Podemos, mediante esa fe y esa esperanza y esas pruebas a las que hemos sometido o a las que Dios ha sometido nuestra fe y que ha salido adelante, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí la salvación se entiende como un proceso en el que vamos caminando, vamos avanzando. Pablo lo dice de alguna forma, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Nuestra alma ha sido salvada, pero está siendo salvada, está siendo transformada también por el obrar de Dios, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. Hablando de ese carácter precioso de nuestra fe, como último punto yo quiero ver de qué manera el apóstol o esta escritura hace una valoración de esa salvación que ha llegado hasta nosotros. A partir del versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Primeramente, lo que presenta es esa gracia destinada a nosotros. A veces podríamos pensar que una salvación en la que ya siendo salvos estamos siendo sometidos a prueba y estamos pasando por tribulaciones, pues no parece tanto como si fuera la gracia de Dios, pero esto es parte de la veracidad absoluta de la palabra de Dios en la cual podemos confiar. Él no nos engaña, como decía yo al principio, diciéndonos que no vamos a pasar tribulaciones en nuestra vida cristiana. Y el apóstol Pedro, para terminar, en el versículo 12 del capítulo 5 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestando, testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Sí, hermano, la gracia, la salvación, la esperanza, el poder de Dios, nuestra herencia incorruptible, es nuestro destino y es la gracia de Dios, aunque estemos pasando por todas estas tribulaciones. Algunos lo predican de otra manera, como ya mencionaba, pero si alguien escucha y cree eso, ha sido engañado. Son evangelios falsos los que se presentan de esa manera. Estamos en la gracia de Dios y ellos, dice, estos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esta salvación fue primero una gracia destinada a nosotros, que se manifestó en esta salvación, tuvo esa manifestación y fue anunciada.
de antemano, como dijo Simeón cuando fue presentado Jesús en el templo. Mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado tú en presencia de todos los pueblos. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas profecías? Pero esa gracia y esa salvación estaba destinada a nosotros. Y fue al precio de los sufrimientos de Cristo. Y las glorias que han venido a nuestra vida son por su sufrimiento. Gracias a Dios. Dice que a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles presenciaron la creación de los mundos por Dios, la creación de las galaxias, el inmenso poder de Dios. Ellos habían sido testigos de este poder de Dios, de esta omnipotencia, de esta sabiduría, pero algo que los ángeles nunca han visto, los ángeles fieles a Dios, era la gracia. Y esa gracia solamente se podía manifestar hacia los pecadores como nosotros. Y somos nosotros un proyecto de Dios para manifestar esa gracia por las edades. Dice ahí en Efesios 2, Efesios 2, versículo 7. La obra de Dios al darnos vida juntamente con Cristo, le dice juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Somos un proyecto eterno de Dios. Somos ciudadanos de la eternidad, ciudadanos de los cielos, herederos de una herencia eterna, beneficiarios de una esperanza viva, protegidos, guardados por el poder de Dios. Hemos recibido una fe mucho más preciosa que el oro. Estamos atrapados en este intervalo de nuestra vida breve, como un suspiro, se irá esta vida y entraremos a poseer plenamente esta esperanza que Dios tiene reservada para nosotros. Quiero terminar yo leyendo Romanos 8. Dice, pues tengo por cierto, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, lo aguardamos. Y el Espíritu Santo está para fortalecer en este tránsito por este mundo, no solamente como víctimas sufrientes que van con una cara larga, sino manifestando ese gozo en el cual nosotros nos alegramos. Esa palabra es exultar, es un gozo que que excede lo esperado. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo de paz y glorioso.
Gracias a Dios por la esperanza viva que nos ha dado. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a participar en estos momentos de la mesa del Señor. Espero que tengan ustedes a la mano los elementos para poder participar. Como cada principio de mes lo hacemos, aunque es algo que es digamos, un hábito, no por repetir las cosas que nos manda la palabra de Dios, tienen que perderse su sentido. Siempre debemos participar con mucha conciencia de que estamos, como dice aquí, anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Anunciando su muerte porque siempre que participamos de esta mesa, lo vemos a Él como aquel que está en su trono, habiéndose levantado entre los muertos con poder, habiendo sido exaltados por Dios y desde allá sosteniendo nuestra vida. Él es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y como dice ahí en Hebreos capítulo 4, nos exhorta a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, Él fue constituido por su obra en la cruz, por su exaltación, nuestro gran sumo sacerdote, pero dice que es un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y nos acercamos, hermanos, con esa confianza, declarando que Él es nuestro sustentador por su obra. Y dice así la palabra de Dios, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos del pan, hermanos, que es el símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo entregado por nosotros. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos el jugo de la vida, hermanos, símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada por nosotros. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados,
siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con él. Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, sabiendo que eres nuestro fiel, misericordioso sumo sacerdote, para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Cada uno, Señor, en tu iglesia, conforme a la necesidad presente de cada uno, Señor, tú contestas, Señor, tú abre tu mano de poder, Señor, de bondad, de misericordia, de socorro, de fortaleza, de salud, de consuelo, Señor, de aliento, de dirección, oh Dios, y ministra a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo, fortalece a tu iglesia, a los enfermos, Señor, a los debilitados, a los desalentados, Señor, a los que están pasando escasez, a los que están pasando ansiedad, depresión. Señor, tú conoces la condición de cada uno de tus hijos. Te pedimos tu bendición para cada uno de ellos, Señor, para las hermanas, los hermanos solos, para los niños, para los adolescentes, los jóvenes, para cada miembro de tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo, bendice a tu iglesia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo a todos. Un abrazo.